y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? Aquí estoy. Pues ustedes creen que soy la máxima. Hay una máxima que ahorita va a aparecer aquí en este en vivo porque vamos a recordar, platicar, recapitular, es la palabra, para hablar de sí, de nuestra Marieli Leal, Miss Mundo México en edición 72. Y bueno, vamos a platicar también de otras observaciones que haya, porque vamos a platicar de lo que van estas 3 semanas ya del Miss Mundo. ¿Por qué? Porque la próxima semana empieza todo ya a caer por su propio peso para coronar a la que será la sucesora de Cristina, la Miss Mundo 2024. El apellido se los dejo de tarea a ustedes porque de pronto es como más complicado, pero bueno, ya están aquí conectándose y de una vez, pues aquí vamos a ver por acá, dice, hola y cara, aquí está, y no es cara, es carísima. Entonces vamos a platicar con ella. Y por acá está Melvin que nos dice, hola, hola Cuquita, saludos, dice Alex, saludos desde Guatemala. Melvin, qué gusto saludarles. Oye, muy bella la guatemalteca, muy bella la de Bolivia me ha llamado mucho la atención. Y hay muchas, por acá dice Joad Alfaro Cano, hola Joad, el rey y el supremo monarca del Miss México. Aquí está Joad Alfaro. Saludos, saludos, Cuquita, saludos, Joad. Y por acá está Benjamín Patlán, Cuquet, mi cupida y espectaculares. ¿Cómo ves? Oye, ya me anda levantando falsos hasta el Ricky Bojorquez, me anda levantando falsos que se me fue la luz porque no pagué el recibo. Claro que no, claro que pagué la luz. Si por eso estaba tan enojada, porque en la mañana me levanto y tuve que ir al Oxxo, según yo, a checar esas cosas, tuve que ir, pues ni modo, me tuve que ir con mi pijama de dormir que tiene plumas de avestruz y hasta de quetzal. Ustedes saben que son artificiales porque yo no voy a andar haciendo que los animalitos sufran, pero tuve que ir a checar y no, resulta que era un apagón en todo este sector de Ciudad Victoria en Tamaulipas. Se corona Martinica, oigan, hay muy fuertes, letras y cuentos. Hola Cuquita, hermosa como siempre, bendiciones para todos, chicos, en la vida. 15 minutos para maquillarme, lo que nunca había hecho en la vida. Casi agarré la brocha con la que pinto las paredes de la casa, porque primera vez, chicos, y no me quedó mal, ¿eh? Para 15 minutos, chicos, es el mejor rapidín que me he echado en toda mi vida. Entonces, bueno, chicos, por acá también saludo a Cristian Coronian. Chile, qué decepción, no ha clasificado en ninguna competencia, decepción para nadie, chicos. William Cabrejo, hola, saludos, Cuquita. Yo Adalfaro, Cuquita, señorita México. Los de mis México nos van a matar, señorita México. Tienes razón. Saludos, Cuquita, pero es México al final. Eder Rodríguez, mi querido Eder, ¿cómo estás? Ya no me has invitado a desayunar. Me tienes no acinturada, pero sí muy plantada. Toluca, casi campeón de fútbol mexicano, a nadie nos interesan esos temas aquí en el certamen de belleza. Entonces, bueno, dice Pablo Ortega Báez, hola Cuquita, hola, ¿cómo estás? Es que ahorita les comento de Eder. Alex, ¿has tenido comunicación con los de Miss México Organización en estos días? ¿Qué opinión tienes de Marieli? De eso y más vamos a platicar ahorita con mi invitada de lujo, que si les digo que hay Miss Mundo, aquí está la Master Mundo. Y ahorita van a ver por qué, que es Caragüiza. Caragüiza, bienvenida, hermosa, qué honor tenerte acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo por segunda ocasión. Y ahorita, pues hablando de mi mero mole, que es el Miss Sí, Mundo, es mi concurso favorito de todo. Y pues feliz de poder estar con tu comunidad, gente que me conoce, también hay mucha gente que sí, seguramente va a ser la primera vez. Ujú. compartimos seguidores porque somos la gente que la familia nos ve como, a ellos les gustan los certámenes de belleza, qué raros, ¿verdad? Ay, sí, qué raro. Qué raros ¿Por qué son será? ellos. Les ¿Por qué no gustan estarán mucho, en el pero luego, fútbol? ¿por qué no les gusta el fútbol? ¿Por qué no les gusta la casa de los famosos? Que bueno, hay gente que le gustan los dos. Son argüenderos profesionales. Les gusta la casa de los famosos, la doctora Polo, los certámenes de belleza. Pero fíjate que, como les digo a las chicas, que preparo y que tú también has preparado a muchas chicas, estos son aprendizajes y sobre todo son disciplinas y costumbres culturales que les quedan para toda la vida, cara. Por supuesto. Sí, definitivamente es pues es una subcultura. Yo siempre he dicho que la comunidad de los certámenes de belleza somos eso, somos una subcultura, pero que tenemos particularidades en temperamentos, en gustos, en la manera de ver las cosas, y pues eso es de lo que vamos a tratar hoy. Sí, porque a ver, en primer lugar me han preguntado, les digo, ya tuve a Cara, ya platicamos y ella tiene una trayectoria
enorme por sí misma, en donde yo le decía, y a ti nadie te ataca y te respeta, y me dices, no, eventualmente sí también, pero bueno, son las pasiones humanas. Es correcto. Sobre todo, yo sé que cuando tenemos una chica en competencia, surgen pues tres tipos de público. Yo siempre lo que he dicho. A ver, Los que critican, todo lo van a criticar y todo lo van a cuestionar y todo van a decir que está mal. Los que están del lado contrario, que son todo lo van a apoyar, todo lo van a defender, y los que finalmente también analizan, ven las cosas con mayor objetividad, refutan lo que tienen que refutar, también tienen el otro lado que es ver las cuestiones hacia el lado positivo, como se tiene que evaluar. Pero así nos navegamos en las redes sociales, no hay de otra. sí, O estás a favor, en contra, o estás en una línea media. Que en muchas páginas, yo he visto que tu página también tiene una comunidad muy estable, muy bonita, muy están linda. más en esa línea media, o sea, que les gusta esta parte de ver el análisis, tener puntos de vista, no tenemos por qué estar de acuerdo todos, porque si no sería que aburrido, ¿no? El hecho de que Claro. todos pensáramos igual, pero se mantiene más en esa línea. Y eso es lo que creo que ahora yo que he estado siguiendo tu página es lo que le ha dado esa credibilidad, ¿no? El hecho de que tiene esa parte de hilaridad, que tiene esta parte de mucho contenido, de que llevas un ritmo que yo estoy sorprendida del ritmo que estás llevando en la página. Está impresionante. Ahorita Hay acabas de veces que ni terminar yo una. misma me entiendo, hay veces que digo, ¿cómo Sí, le hago? Porque si te despersonalizas de pronto, cara. claro, ¿no? Y es que ahorita, por ejemplo, vas terminando de transmitir un en vivo y pues ya estás aquí conmigo y así estás todos los días. La verdad es de que para llevarlo ya desde un ambiente de profesionalización, pues es muchísimo trabajo el que tienes que desarrollar, Y la sin gente duda. me ha preguntado a propósito de la profesionalización, me pregunta, bueno, ¿y cara qué es? ¿Qué estudió? Le digo, ya en un en vivo ya me lo dijo, pero bueno, a ver, vuélvenos a comentar. Dicen, ¿en qué momento cayó a los certámenes y qué estudió y por qué sabe tanto? ¿Por qué argumenta todo? ¿Por qué habla desde la razón profunda? No nada más de lo que supone. Y yo digo, bueno, pues porque sé esto y esto y esto. Refrescase las que les encanta. Bueno, la parte principal a lo mejor de las habilidades comunicativas, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, entonces pues desde ahí ya viene, ¿no? Luego yo Ya, tengo estudios de posgrado en el área educativa, particularmente en la gestión educativa. Y yo me dedico profesionalmente, lo comenté la vez pasada, yo actualmente estoy como directora de procesos de una institución educativa, ¿qué manejando significa? pues ¿Qué haces? Proceso. estandarizar. Somos 12 planteles de la universidad y a mí lo que me toca es documentar cómo se hacen las cosas en todos los ámbitos financieros, recursos humanos, académicos, por supuesto, pues es una institución educativa, y lo que me corresponde es estandarizar todo ¡Qué lo que se hace, trabajal! documentarlo. Es correcto, ese es Mucho mi trabajo, cara. mucho, muy interesante porque tienes que desarrollar habilidades mixtas, o sea, entre lo administrativo, hasta los sistemas te involucras porque son procesos. Lo académico, por supuesto, porque es una institución educativa. Eso es a lo que me dedico realmente, o sea, estoy fuera, totalmente fuera del ambiente de pasarelas, de exposiciones, a lo mejor en cuestión de maquillaje, certámenes de belleza, toda esta parte, yo estoy totalmente ajena. Entonces, esto de los concursos de belleza es hobby, hobby, hobby. O sea, es Sí, algo como la que mayoría. sí, pero que también la propia dinámica, yo empecé como haciendo comentarios en una página que cerró hace poquito, lamentablemente, que fue Era, Miss que ahí México tenían la Award. vitrina, ¿verdad? Que ahí tenían la Si ellos vitrina. tenían la vitrina, la machaca, las entregas, Ándale. Yo lo una seguía, página claro. con muchísimo prestigio que duró pues 25 años y en octubre Wow, pasado decidieron cerrar. Yo me separé de ellos hace ya 6 años, en el 2018, pero yo tanto. empecé haciendo comentarios. Yo creo que todos los que tienen esta parte de los foros Boy, que eran los, ¿Existen todavía? no, ya no existen, Ya no, no, ya no, ¿verdad? pero ahí eran unos foros de discusión muy polémicos, tremendo, y ahí fue donde yo empecé como a escribir acerca de los concursos de belleza, particularmente el Miss Mundo a mí me interesó mucho desde la parte de la filantropía, porque yo siempre he estado metida en ese tipo de cuestiones.
del voluntariado, del apoyo a las comunidades. Eso lo traigo en mi vena desde muy chica. Entonces, esta parte a mí fue la que me movió, y viendo que había personas, bueno, participantes que decían que habían participado en Miss Universo, particularmente venezolanas, una de ellas que pues hasta la fecha es mi referente, ya no vive lamentablemente, que es Eva Ekbal. Ella decía que si yo hubiera tenido la opción de elegir a qué concurso ir, me hubiera ido a Miss Universo, y eso que le fue muy bien. Ella fue top 4, top 4 Ella estuvo en el top 5, sí, en ella el top 5, creo que pero fue fue tercera cuarto lugar. finalista. Sí, Sí, fue tercera la finalista. tercera finalista, es correcto, en Miss Mundo 2001. 2001, fue en el 2001. Y entonces ella decía que si hubiera tenido la opción de elegir, hubiera elegido Miss Mundo. Y de ahí dije, ah, caray, todos aquí en América conocemos más el Miss Universo, su dinamismo, y dije, ¿cómo es el Miss Mundo? Entonces eso fue lo que me llevó a profundizar mucho más en la parte de las causas sociales, y pues encontré un mundo maravilloso, maravilloso, que ha ido puliéndose a lo largo de los años con Julia Morley. Julia tomó en el año 2000 de emergencia ya la batuta del Miss Mundo con el Es cuando fallecimiento murió de su Morley. esposo, ¿verdad? Sí, es correcto, al fallecimiento de él. Ella ya traía toda esta temática de las causas sociales, pero cuando fallece Eric, ella siendo mujer, le da un cambio. Le costó mucho trabajo, ¿eh? Ella Porque platica, Claudia, ella platica, Cara, platica que en una ocasión, estando apoyando a su esposo haciendo un certamen en Londres, en no sé qué hotel estaban, que ella en baja Filipinas, ujú, y o en Filipinas, no me acuerdo en dónde, baja y se encuentra una Filipinas. mujer con la que platica y le causa tremendo impacto. Es correcto, fue en los 70s, cuando ella comienza toda esta idea de generar Sí. un concurso orientado hacia otra parte, pero finalmente pues ella respetaba el estilo y la dinámica que le daba que le daba a su esposo, Eric Morley, Sí, pero cuando él fallece en el 90, no me acuerdo si falleció en el 99, en el 2000, ahí lo tengo impreciso. ajá. Cuando él fallece, ella toma la batuta de manera emergente. De hecho, en los primeros años, Miss Mundo casi se va a la quiebra. Estaba todavía Donald Trump, estaba al frente del Miss Universo, le dijo, véndemelo. Y ella fue cuando dijo, no, este es el legado de mi esposo, yo no te lo voy a vender. Entonces lo que yo voy a hacer es tratar de darle un cambio, una directriz que le costó en credibilidad, en confianza, en muchas cosas, porque se enfrentó a varias situaciones sociopolíticas en el Miss Mundo de los primeros años de los años 2000, hasta que ya se logró posicionar. Y hoy por hoy yo te puedo decir que si bien es cierto, en América Latina no es el concurso más seguido, no es el más importante, Miss Mundo a nivel África, a nivel Europa. Europa, pues es el que tiene mayor credibilidad. Y a mí me encanta porque es diferente a todos los demás. Es Sí. totalmente distinto a cualquier otro concurso. Esta edición 72 ha agarrado un saborcito muy lindo, muy como que bien dices tú, han ido estructurando las cosas, aunque como hay una idea de que debe de ganar a más linda la Barbie y demás, y últimamente ha coronado un par de rubias espectaculares, la gente está Claro. confundida. Y de ahí viene Sí. una pregunta para ti. ¿Crees que haya una fórmula, una estrategia en donde las chicas apoyadas fuertemente en su labor social puedan asegurar una labor, un brillo destacado dentro del certamen? Mira, es relativo. Yo creo que lo primero que tenemos que marcar, y que la gente, eso le ha costado más trabajo, es que la estructura del Miss Mundo está dividido siempre en dos partes. La primera parte es lo que es la concentración. A diferencia de los otros concursos que, digamos, empiezan día uno, ¿cómo salió la chica? Qué espectacular. Yo he visto muchas páginas de YouTube, no las voy a criticar, es su estilo y es muy respetable, pero de repente quieren llevar la dinámica del Miss Mundo igual que los otros concursos. Aquí te voy a decir, vale un soberano cacahuate lo que hagas en ciertos días. O sea, la dinámica de Miss Mundo cambia dependiendo también la sede. En este caso, Telangana, en India, lo que hizo fue primero conoce mi ciudad, las llevó a todos los lugares para hacer todo el trabajo de turismo, y hasta la semana 2 realmente empezó la competencia.
En mis mundos realmente cuando te tienes que empezar a preocupar por generar tops o posibilidades de éxito de las chicas es cuando ya están en cada Los uno fast de los tracks. retos. Mientras lo que hagan o dejen de hacer, vale nada. Esa es la realidad. Ahora, los retos te ayudan a pasar un primer corte. Cualquiera que sea la estrategia, las chicas pueden manejar dos estrategias y ambas son funcionales. O te metes a te tratas de meter a todos los retos, aunque no seas la mejor, pero que estés ahí presente, que tu nombre empiece a sonar. La otra, que tengas contundencia en ciertos retos. Esas son como las dos estrategias. Pero eso te va a llevar solamente, Cuquita, a clasificar a un top 40, un top 20, el que establezca Miss Mundo ese año. Lo demás siempre se gana en la competencia del evento final. O sea, tu 50% te lo ganas antes y cuando llegas a la final de Miss Mundo es borrón y cuenta nueva. Entonces, por eso se dan a veces esas grandes sorpresas que dices, oye, pero es que Sutanita, acababa de leer algo en la mañana. Decían, es que Stephanie del Valle solamente clasificó en un reto, y me acuerdo que es talento, ¿no? Clasificó en el reto de talento, pero ganó Miss Mundo. Ah, ella tiene una particularidad. En ese año las entrevistas fueron a puerta cerrada y ella fue el primer lugar de la entrevista. ¿Ok? Pero en la final se vio impecable, la gente la volteó a ver, entonces eso que tú hagas en el escenario te lleva a tu otro 50%. Entonces ahí es donde la estrategia, no puedes llevar una estrategia única, sino tienes que saber que tienes que trabajar tu previo y que después tienes que lanzar todos tus dardos en la final. Y solamente así se obtiene a una misma. Claro, o sea que Eso pasa, ninguna llega con la corona segura a la final. jamás. O sea, ninguna llega con la... Así tú hayas sido. Un caso especial fue Catriona, por ejemplo, en el Así es. 2015, En el mismo, justamente, fue en el mismo año de la niña de Puerto Rico. exactamente, de Puerto Rico. Ella iba fabulosa, pero le comieron el mandado en el evento final. Otra que iba fabulosa, bueno, de hecho era mi favorita, creo que es del mismo año, era República Dominicana, de La, ese año. la Ay, niña se de me olvidó. chinita delgadita que luego fue a Miss Universo. Exactamente, que fue a Miss Universo, ahorita se me fue el nombre, pero Y a ella mí era también. mi favorita de ese año para que ganara el Miss Mundo, porque a mí cuando llegó a Miss Universo no se me hacía el perfil de Miss Universo, se me hacía más un perfil Miss Mundo, pero pero si en el evento final hay algo que que el Creo que jurado, antes, perdón, cara, creo que antes había ido a Miss Universo, creo. creo que sí, sí es correcto, Sí, primero fue a Miss ¿verdad? Universo y A después fue a Miss Miss Universo Mundo, y luego a Miss Mundo, sí. es correcto. Pero bueno, Estas situaciones son de que en la final, si algo detecta el jurado en ti, te puede catapultar. Definitivamente, entonces no hay una estrategia única. ¿Cuál es el reto? Y por eso la preocupación de todos los que seguimos el Miss Mundo con un poquito de conocimiento, de que sí te tienes que ganar tu lugar en el top inicial. Es un sí o sí, gánatelo, porque ahí están todas tus posibilidades de que te puedas destacar en un evento final de una manera diferente. Lo primero, gánate tu lugar. Y hay un punto bien importante. Si tú logras ser al menos un top 2 continental, tienes muchísimas posibilidades. Pero si estás revuelto entre todas las demás, entre todo el grupo, digamos. ajá, estás ahí como mezclado y no te destacas, difícilmente, a lo mejor clasificas, porque sí puedes clasificar, pero ya la visibilidad que tú tienes frente al jurado ya no te va a alcanzar el evento final. Eso también es una realidad. Han hablado, porque he estado escuchando en las redes, lo que ha pasado con las últimas dos Miss Mundo. Pero hay una particularidad con esta Carolina, y Carolina de Polonia, la polaca, Ajá. del 2021. 20, ¿fue 21 o 23? Fue 23. 21 y 23 es esta Cristina. Cristina es No, Cristina es 23. 24 y la otra niña es 23. Cuando Ah, no hubo fue en el 22. en el 22, sí, es correcto, pero es que yo las tengo como 21, 22 y luego la Ajá. otra
está como 24. Estuvo un año en el que no hubo competencia, el 22 justamente. De Entonces, hecho, la fíjate otra que ya le llaman la edición 72, ya perdieron lo del ya año. perdieron, Ahora, sí, ahora es por ya van, edición. sí, porque ya van atrás del Miss Universo en Así ediciones. es. Sí, ya Sí. van Mira, se atrás. llama Yaritza Reyes. Es la de Yaritza, República Dominicana, que fue primera finalista en Miss Mundo en 2013 y en 2013 fue a Miss Universo. sí, no, Yaritza. Bueno, a mí Yaritza era una chica fascinante, a mí me encantaba. Pero bueno, regresando al tema, lo Ajá. que ha pasado con estas dos chicas, particularmente con esta, Carolina, Carolina, pocos se dieron cuenta que fue un rescate del head to head. En ese año el head to head, porque cada año ha cambiado la dinámica. Ojo, eso también tiene Miss Mundo. No todas las ediciones manejan la misma lógica, lo van cambiando. En el 2021, el head to head seleccionaron, pusieron a las chicas en bloques de 5, las pusieron en una mesa redonda, cada una expuso y ganaba una por voto popular. Ojo con esto, eran las votaciones, pero la organización, como ese año no hicieron entrevista con el jurado, rescataron a chicas de cada grupo y una de las rescatadas fue Carolina. O sea, O desde sea que ese ella vino en momento, el repechaje. exactamente, entonces ya la habían visto, ya estaba observada por la organización. Y luego en modelaje, que es, porque muchos hablan de belleza con propósito y realmente históricamente, al menos yo escribí una nota que sale al ratito, de 15 chicas, de las últimas 15 chicas selectas para Miss Mundo, todas han clasificado aunque sea en el top inicial de modelaje, todas. O sea, en el top inicial, puede ser 32, 40, 20, pero al menos pasan el primer corte de modelaje. Todas las Ninguna demás, desapercibida. ninguna. Entonces, la suma de que fue una chica que ya la había visto la organización, pues ahí estaba. ¿Qué Sí. pasó en la final? Que obviamente era una belleza deslumbrante, una chica súper cálida, con una excelente comunicación. Cuando se le preguntó en la final, claro, despuntó y ganó. Claro. Ajá, Aquí pregunta ujú. Benjamín Patlán Caragüiza, ¿qué tanto influye la opinión de la dueña y los patrocinadores en la decisión para otorgar la corona? Ok, los patrocinadores prácticamente en el Miss Mundo no influyen, pero la dueña muchísimo, porque aunque ahora ya Julia Morley ya no viaja tanto con las chicas, pues obviamente es una mujer de más de 80 Mayor, años. tiene Lo que 85. sí, ¿no? Ya nació en el 39 o 40 por ahí, ¿no? En esta situación, Julia sí quiere una persona con la cual conecte. Entonces, su voto sí es importante, no es definitivo. Y ahí yo tengo una anécdota que quiero comentar, que la he puesto en la página. En el año de participación de esta Carolina Morán, Así es. ella tuvo una participación en una cadena televisora de Londres cuando ya había pasado el Miss Mundo y le hicieron una pregunta, que ella, esto que me estás diciendo, ella que tanto influye, y dice, claro, yo tengo una voz y tengo un voto para que se pueda elegir una chica. No es definitivo. Y me pasó ya alguien a quien yo quería como Miss Mundo y que el resto del jurado no la visualizó, y esa era Carolina Morán. Sí, se O sea, notaba para que la ella quería mucho, ¿eh? ¿sí? Carolina Morán, Julia Morley, para ella, Fue en si ella hubiera 2007. sido, exacto, si ella hubiera sido su elección exclusiva de Julia, Gana Carolina hubiera ganado Carolina. el Miss Mundo. Ujú. Sí, Gana así Miss es. Mundo. Así es. Por acá vamos a ver, vamos a recordar ahorita, déjame quito esto, lo que publicaste, porque ya nos están preguntando de esta edición específicamente, y de Marieli. Claro, Entonces, lo voy a leer, es lo que tú escribiste, sí, para que perfecto. lo recordemos. Dice, Caragüiza firma esta nota, dice, la representante mexicana Marieli Leal se ha presentado en el reto sello de Miss World, el Head to Head, donde cada una de las aspirantes hablan de su proyecto de Beauty with a Purpose. Para hacer este análisis fue necesario quitarme la venda nacionalista a fin de hacer un análisis lo más objetiva posible, porque así serán evaluadas. Lo positivo, si bien Marieli no habla un perfecto inglés, se supo defender muy bien en el idioma.
Nunca se le vio nerviosa, todo el tiempo se mantuvo serena, tranquila y conectando de manera adecuada sus palabras. Acudió con una vestimenta sobria, apropiada para la ocasión. Habló desde el corazón y con una experiencia de vida. Eso la acercó a la audiencia. Lo negativo. Así como lo cuestioné todo el tiempo, desde que fue electa, su proyecto jamás tuvo claridad y en su discurso fue evidente. El tema, preservar la salud mental en niños y adolescentes, es tan amplio que requería una delimitación, la cual nunca existió. Eso la condujo a querer analizar el contenido de su discurso a través de la anécdota, pero sin un conector que nos explique de manera muy breve hacia qué problemática específica atender el cuidado de la salud mental. Lo interesante, Mariel estudió bien el Miss Mundo y es hora de que el público la apoyemos en sus fortalezas. Si el video entregado a la organización sobre su proyecto es bueno, ayudará al jurado a entender mejor las delimitaciones en el tratamiento de la salud mental de los niños y jóvenes de su comunidad, porque en el head to head no quedó claro para quien escuchó por el proyecto por primera vez. Y ya comentas tú que si hay más contenido, muy seguramente va a encontrar este eco y se va a entender lo que ella quiso transmitir. Y aquí está el video Whenever que I presentó think a la that my organización. dreams are too big, Ujú. I remember where I come from. It was here, running and playing among the streets. In this rural community is where I started discovering the world. This was the beginning of my resilience and love for education. And today, I honor the long road that brought me here, advocating for a fulfilling education, where our children can manage their emotions, where they can find security, especially in environments as complicated as the ones in my society. Children deserve a world free of violence, and that change starts within every human being. Let's keep cultivating those seeds in every child's soul around the world. Y pues sí, todo es perfectible y tendría que haber estructurado de alguna manera o que quedara muy claro. A veces las chicas se pierden entre la presión, entre los comentarios, porque aunque los haters piensen que no, sí les afectan. Entonces Claro. todo eso va restando. ¿Y sabes qué les afecta? Bueno, pero ahorita te voy a comentar por qué hice ese post. Y siempre yo he sido así. Ustedes saben que es el estilo de mi página. Siempre poner lo positivo, lo negativo, interesante. De hecho, es una estrategia que yo siempre ocupo cuando estoy analizando sobre todo proyectos sociales. Pero quiero hacer un paréntesis y hablar acerca de los haters, justamente. Eh, Tanto es malo que tengan y que sean exacerbados, como también sabes que daña mucho quienes están adulando. En esos momentos, cuando la chica está en competencia, lo que necesita por parte de su equipo más cercano es que le vayan dando dirección Orientación. con base en lo que se ve desde afuera, porque ellas están adentro, están como en una olla de presión en la cual ven cómo están funcionando las cosas desde adentro y a veces se pierden de cómo es la óptica de quien lo ve desde afuera. Y para bien o para mal, quienes van a seleccionar a la nueva Miss Mundo están en el mismo lugar que nosotros, viendo las cosas, sí, rodeándose con ellas, pero estableciendo un límite. Entonces siempre es muy favorable que la chica tenga contacto, están muy lejos, muy lejos. Entonces, aquí el uso horario es diferente, o sea, son 9, 10 horas de diferencia con India y obviamente sí 12 horas necesita y media. alguien. Sí, es así porque están en Telangana, o sea, sí Sí, es mucha la diferencia. la Entonces, distancia geográfica. eso impide que las chicas tengan una comunicación en el tiempo real. Entonces, sí debe de haber alguien que esté a su disposición. Ahora, tienen picos, ¿eh? No hay una sola candidata que no tenga un pico emocional. O sea, entran a lo mejor con toda la euforia, conforme van viendo y sobre todo cuando ya se desarrollan los retos, ¿eh? No conozco una sola chica que no tenga esta bajada.
Cuando ve que a lo mejor donde ella se sentía fuerte no clasifica, le viene el bajón. Pero entonces ahí es donde viene la orientación, decirle, oye, actívate aquí, métela acá, porque si empezamos a decir, no te preocupes, todo va a salir bien, todo está en orden, cuando no todo está en orden, después ya va a ser muy tarde para que ella pueda salir. Quería hacer ese paréntesis porque sí es muy importante irnos hablando de la salud mental, que es el tema que está manejando Marieli. Ella misma, dentro de una competencia, tiene que manejar de una manera muy puntual la salud mental, y también recordemos que es joven, es una persona joven y que puede sucumbir ante los puntos negativos y positivos que le estén diciendo. No es una situación sencilla para ninguna chica. Y eso a veces se nos borra, lo hacemos como muy a la ligera. Y no todo el tiempo le tenemos que decir a la chica que está mal, pero tampoco podemos decirle que todo está perfecto cuando no lo está. Eso lo hago como paréntesis a lo que te voy a comentar respecto a la nota. ¿Qué es lo que yo opiné y que generó un grupo de atacantes, en este caso a mi página, que puse los aspectos negativos? Y varios me decían, no, pues es que les pidieron, incluso hay una cuenta que tiene el nombre de Marieli Leal, pero yo no sé si sea la propia Marieli o alguien que maneje la cuenta o sea un nickname, no lo sé. Que Está decía, modificado porque se llama Mariel o Marie y luego Lee. O sea, sí, algo así. visualmente te confunde. Sí, entonces yo no sé, o sea, yo la verdad es que no sé. Entonces yo lo que hice fue contestar y dije, bueno, tenemos que ubicarnos en una realidad. La realidad es de que es cierto, les pidieron hablar de lo que ellas quisieran, pero sabiendo que de 108 participantes no van a ver ni van a elegir a las 108 participantes en Belleza con Propósito. La mayoría de las chicas siempre toman como estrategia el head to head para hablar del proyecto, porque finalmente el proyecto es el fundamento del por qué tú estás en el concurso. Y esa parte ocurrió. La prueba está que lamentablemente, y la verdad digo, lamentablemente, a mí jamás me va a dar gusto que una mexicana no clasifique en lo que sea. Porque primero como mexicana, segunda porque sé del esfuerzo que hacen todas las chicas, porque yo he preparado chicas y sé estar del otro lado. Entonces, por supuesto que no me da gusto que no haya clasificado en el head to head, pero yo sí percibí que desperdició la oportunidad. Y de las 20 chicas que clasificaron en el head to head, sorpresa, 17 hablaron del proyecto de Belleza con Propósito. O sea, más claro, ni el agua. Ahora, Marieli no lo tiene todo perdido. Ojo, eso es bien importante, no lo tiene todo perdido, porque aquí es donde sí tenemos que intervenir todos los seguidores para apoyarla para Reto Multimedia. Aquí no nada más va a ser cuestión de ella, también va a ser cuestión nuestra. Entonces, en la medida en la que nosotros también, ahora sí, ese empuje y esa garra y ese te voy a apoyar a pesar de, pese a lo que sea, aquí es donde interviene, es donde nos necesita. Y por el otro lado, el proyecto de Belleza con Propósito, que yo espero equivocarme sinceramente, pero la salud mental fue un tema recurrente de esta edición. Muchas lo tratan. Muchos la trataron. Y no está mal que lo traten. Ella lo trató desde el enfoque más educativo. Y además, Marieli trae alguna ventaja. Y no lo dicen. O sea, no sé si tú sabías, Cuquita, que Marieli, junto con el DIF de Culiacán, lograron que dentro de la malla curricular de bachilleratos tecnológicos en su entidad se lograra que todo el tema de psicología enfocado en la salud mental se pusiera como materia. Ese es un gran Eso es logro. algo que hay que hacer notar. Eso debería de ser un estandarte. Por supuesto, o sea, lograr cambiar un plan y un programa de estudios. Yo que estoy en la rama educativa, y una malla curricular adaptada a algo que yo estoy proponiendo, junto con autoridades, claro, de la rama educativa,
de mi municipio, es fabuloso, Cuquita, fabuloso. Yo logré esto, logré que ya a nivel de la educación, al menos en mi entidad, se incorporara de manera oficial. Fíjate lo importante Lo que es esto. importante, Y no claro. se dijo en ella se debió haber ido por ese lado. Y en el video también. Bueno, y por otro lado, pero a ver, ¿qué diferencia hay entre cuando haces la prueba, que es head to head, y cuando haces la que se llama Beauty with a Purpose? ¿Es lo mismo o están divididas? Porque No, los manejan como fast tracks diferentes. son diferentes. El head to head, desde que se implementó, que fue en el 2017, le tocó estrenarlo a Andy Mesa. De hecho, que fue primera finalista en el 17, fue cuando se dio la primera vez este head to head. La idea es revisar, evaluar competencias comunicativas de las candidatas y también poder descubrir a través de una conversación pues mínima, corta, breve, cuál es tu sentir respecto al Miss Mundo. Esos son los objetivos, ¿ok? Por el otro lado, en Belleza con Propósito, en los últimos años, se les ha pedido un video. Un video a veces les cambian 3 minutos, 1 minuto, independientemente del tiempo, donde tienen que resumir su proyecto de belleza con propósito. Digamos que no están juntos, pero sí tienen un conector, porque si tú en el head to head siempre la pregunta va enfocada a que tú destaques el porqué de estar en un Miss Mundo, pues obviamente si el fundamento del Miss Mundo es belleza con propósito, es Tienen que lógico estar conectados. que se conecten, aunque Pero no no con pueden el ser lo mismo reto. mismo, sí. No, no es lo mismo, son 2 retos diferentes, Pero pero me se refiero, el conectan. tema debe de ser el mismo, es decir, hablo en ambos retos sobre el mismo objetivo. No es necesario, y eso lo comentó Marieli, pero yo lo que te puedo decir es que si lo ocupas de ancla, Sí. funciona. Y ahorita yo te lo dije, 17 de las que quedaron, Clasificaron. de las que clasificaron en el head to head, 17 hablaron de su proyecto. Sería 17. increíble entonces que en el Beauty with a Purpose ella sacara lo del DIF. Estaría muy bien. Claro, sí, o sea, si ella tiene, porque eso es lo que más, la parte preocupante, muchas de ellas, por eso el head to head dicen, es mi ancla para hablar de mi proyecto, Sí. porque no las 108 pueden hablar de su proyecto. Nunca, o sea, ahorita fueron 108, pero las que hayan sido en cada año, no. Con el video, nada más con el video, Cuquita, hacen una segmentación. Entonces, a veces hacen la segmentación a 50, a veces a 40, a veces a 32. ¿Quién te garantiza que tú estés dentro de ese Te bloque? pases. Por eso las chicas ocupan como estrategia decir, ahorita es cuando tengo que hablar de mi proyecto para que te interese verlo. No todos los ven, no todos los seleccionan. Y esa es una Sí. realidad. Quiero comentarte algo más allá de Marieli, que chicos, tranquilícense, como bien dijo Cara, no todo está perdido, hay No, muchas formas de apoyarla, y ella trae estrategia, ella dijo, tranquilos, porque yo me voy a encargar de hacer mi trabajo muy bien. Pero, por ejemplo, hay algo que comenté en un video anterior, en donde en mi percepción personal, en el que sentí al estarlas escuchando a la mayoría de todos los continentes, particularmente a la chica de, se me olvidó Somalia. Somalia. Eh, durante décadas, Cara, tú lo sabes, yo lo sé y lo sabemos muchas personas, pues que está esto de la mutilación genital femenina. Entonces, platicábamos y yo les comentaba que por un lado es un tema que por la autonomía política y cultural de ese país africano, pues no se puede meter ningún otro país, por más potencia que seas, a decirte cómo legisles y qué está bien y que no está Claro. mal. Se ha querido meter la ONU, la Organización Mundial de la Salud, se han querido meter para ese tema que les parece aberrante y que atenta contra todos los derechos humanos. Pero finalmente han pasado las décadas, caray, y se sigue practicando. ¿Por qué? Porque hay un sustento en donde muchas de las mujeres por cultura Ideológico. están de acuerdo en eso. Ideológico.
O sea, ¿están de acuerdo en que me honra como mujer de Somalia? Me honra que me hagan esta mutilación porque pues es parte de mis creencias culturales, religiosas y demás. Entonces, bueno, esto salió a colación porque también noté que si el festival de Miss Mundo, que se llama Beauty with a Purpose, yo considero que debe demostrar a mujeres empoderadas a través de la resiliencia, y si partimos de algo que yo sufrí, cualquiera que sea la causa o el tema de mi sufrimiento o múltiple, pues yo ya vengo al Miss Mundo no a platicarles del proceso en el que estoy atravesando y de que estoy deshecha y de que entonces soy una mujer que vengo a compartir para que me ayuden, cuando yo considero que el Festival de Belleza con Propósito es ir a ofrecer opciones de cómo ya estás trabajando y caminando hacia resolverlo. Entonces yo de pronto lo sentí como el club de la Big Out, y así fue, lo sentí como una auto revictimización. Y así lo comenté en un video, pero es la apreciación que a mí me quedó y lo quiero compartir contigo a ver cuál es tu óptica. Mira, tienes parte de razón. Algo de lo que se toma en Miss Mundo y la mayoría de los proyectos que han ganado, curiosamente, la protagonista no ha sufrido la causa para la que trabaja. Precisamente las europeas tienden mucho en este sentido a irse a África. Ellas ni Sí, siquiera toman proyectos que sea de ayuda y aporte para su país, sino para otras culturas y para otros lugares. Si nos vamos a los triunfos que han tenido los últimos proyectos de europeas, belleza con propósito, pero sobre todo los de belleza con propósito, en ninguno están tratando un tema que me afecte. propio. Están tratando cosas que les afecta a otros y en función de ello, trabajan. Por eso te digo, esa parte te doy totalmente la razón. De hecho, si te das cuenta, el Head to Head, aunque fue muy fuerte y muy sonado de Somalia, no fue la ganadora. Fue una africana, No, pero no fue fue Zambia. ella. Ajá, no fue ella, fue la de Zambia. Y la de Zambia, nada más ahorita déjame irlo, ella tiene, su proyecto es de alfabetización en zonas marginadas de su país. Fíjate, o Pero sea, fíjate, te quiero comentar algo. Yo siento que la de Zambia ganó el reto porque fue muy empática, porque fue muy, ganchó, porque lo dijo con una muy buena dramatización o con muy buenas curvas de cómo fue narrando las cosas, porque al final te caía bien, te ganchaba. Siento que también la forma en la que lo digas también define el éxito que tengas o no. claro, el gancho que tengas. Ahora, es verdad que las compañeras, en el caso de Somalia, quedaron impactadas en el momento en el que ella emite el discurso. Pero tú necesitas, hablando de salud mental, tú necesitas como reina mundial a una chica que psicológicamente, que su inteligencia emocional esté muy bien cimentada. Sí. Ajá. Entonces, esa parte también de cuando las chicas empiezan a actuar en las redes sociales a la defensiva, eso lo ve Miss Mundo, porque Claro. necesitan a alguien que las críticas se las resbale, porque necesitan a alguien seguro emocionalmente. Entonces, contestando tu pregunta, yo percibo no solamente en ella, otra que también tuvo esa estrategia de Hubo varias. revictimización, hubo varias, pero yo las que más tengo ahorita en la mira es Tailandia, es Ujú. otro caso, y el de Somalia, ¿no? Porque además la chica de Tailandia habló de un tema de cáncer de mama. Sin embargo, ella no tuvo cáncer de mama. El tumor que tuvo sí a los 16 años cuando era muy chiquita fue benigno. Así es. O sea, ni siquiera fue maligno. Entonces, en ese sentido, qué bueno que tomas esta pauta para que te preocupes de que no solamente cuando la mujer llega a los 40 años te aboques en tratar los temas ginecológicos femeninos, sino que lo hagas desde temprana edad. Pero, ¿qué Ahí tan puedes rápido? darle, ahí le Ande, puedes darle el enfoque, perdón que te interrumpa, cara, no ahí te le puedes preocupes. dar el enfoque de que tu salud no dependa de la suerte
de que sea benigno o maligno, sino que dependa de tu prevención hacia temas de la salud. Es correcto, pero el hecho de que ella lo tomó como que no, yo pobrecita de mí, estaba muy chiquita, 16 años y Sí. demás, ya le quitas el enfoque de lo importante que es, yo estoy plantada ahora en un Miss Mundo porque yo quiero valorar la salud femenina. Sí, en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver cómo están ahora los retos de belleza con propósito. Eh, Obviamente, no sé hasta qué punto Julia le quiera meter eh, a un proyecto que tú bien estás diciendo es étnico, es religioso, es de la idiosincrasia de una nación y meterse en esos terrenos no es nada sencillo. Además, año con año, no es la primera vez que llevan el tema. O sea, este No, tema de Somalia lo han llevado no menos de 10 candidatas al certamen. Ella conoce del tema. A mí me sorprendió porque ella debe de saber qué contenido trae cada chica porque se les pide información. sí, por Entonces supuesto. sabía que Somalia iba a salir con ese tema tan recurrente y es un tema tan ingrato porque como lo dije yo en un en vivo, es como ver al niño Garci y no poderte aventar un clavado para salvarlo, porque Claro, no te lo porque permiten las leyes del país y cosas así. es lo mismo que ha pasado, aunque ahí se ha abierto más la pauta, porque ahora lo llevó Sri Lanka, pero es un tema también muy recurrente. La chica de Sri Lanka llevó toda esta parte del tratamiento de la menstruación. Con Y, dignidad, la ajá, dignificación pero de la menstruación. con ese ganó Manucci en el Claro, 2017 sí, en India. así es, así es. Entonces, están como que tocando temáticas que me Ya parece vistas. ya vistas. Ahora, hay una que a mí me encanta, no sé si vaya a clasificar en belleza con propósito, pero a mí me encantó el proyecto de Alemania, porque Alemania lo que hace es trabajar con niños digamos, de gente que precisamente por condiciones de guerra, particularmente que tienen no tan lejos a Ucrania, reciben a migrantes ucranianos y entonces, como eso llegan sin saber a la deriva todos estos niños, mientras se acomodan y se ajustan a un nuevo país, a un nuevo idioma, lo que hacen es alfabetizar a estos niños para que aprendan el alemán y se puedan defender. Ella está trabajando en una cuestión realmente humanística, porque está tomando el tema de la guerra que existe en otro país, que llegan refugiados a Alemania, tomo esos niños y yo los acojo. Está fuera de ella, fíjate, Pero es un impacto a terceros muy importante. es correcto. Ajá, esos son, a mí son los tipos de, otro que me encanta es la verdad es de que yo creo que va a clasificar y no sé, no porque sea la anfitriona. No se ha hablado mucho del proyecto de India. India lo que hace es, empezó a hacer recaudación de fondos para ayudar a todos los deseos que tienen los atletas paralímpicos de tener mejores condiciones, niños que pueden crecer y se pueden ir formando en los Juegos Paralímpicos, irlos formando desde chiquitos para que cuando lleguen a la edad de poder ir a los Juegos Olímpicos, pues ya traigan mejores herramientas, porque lo que dice esta chica, la candidata de India, dice, finalmente, dice, ya viene aparte de la voluntad de un adulto casi siempre, y ya no, nuestros atletas de India en los Paralímpicos frente a los otros, pues ya llevan desventajas, porque lo toman muy tarde. ¿Qué tal si empezamos a trabajar con los pequeños? Mira, a Claro. mí me parece súper interesante, o sea, son Interesante porque es un tema no muy común. sí, o sea, preocuparse porque estos niños tengan autoestima, tengan fortaleza, templanza, o sea, fomentan los valores de una manera increíble. ¿No? Y es un proyecto que no te estás desgarrando las venas con galletas de animalitos, ¿no? Claro, y que es algo que sí puedes llegar a hacer, porque es lo que yo pienso de Somalia. La gente, las nuevas generaciones no estaban enteradas, no tenían el conocimiento de esta problemática sociocultural religiosa que tienen ahí con este tema, pero Claro, por el otro lado pues, les llegó porque es la primera vez que sabían y ya hasta la querían coronar. Y me encantó que había el fenómeno de quienes decían,
ay, pues con ese tema ya le dieron la corona, eso es trampa, eso no debe de ser, unos. Y otros, no, ella debe de ganar porque me identifica, porque el sufrimiento de ella es tan grande que la deben de coronar y de estar y demás. Entonces desde ahí dije, esto está, o sea, no es así, no va por ahí, chicos. Y por otro lado, ahorita que tomas a la chica de la India, y que platiquemos, no sé si tengas por ahí vistas algunas que tú creas, no es porque seas ni tarotista ni bruja, No, yo yo les me digo, no soy brujo aunque lo parezca, cacle, 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 que digas tú, creo que por ahí podría ser. Me pasa a mí con la chica de la India, que digo, por intereses de Telangana, de Hyderabad, que son Ajá. comunidades nuevas, la capital Hyderabad de Telangana, pues resulta que quieren darle mucha difusión y mucha que venga atracción de mucha economía para este nuevo estado, el más joven de la India, que empezó en 2014. Entonces yo digo, no caería mal tal vez que se coronara la chica de la India y lo haría con motivos suficientes. Lo haría, no sería una tramoya, como decimos No, yo actualmente. tampoco pienso que será tramoya la niña de India, ¿eh? Y la verdad, por el continente asiático, es mi favorita. O Sí, sea, es de por las Asia, grandes favoritas. Y mira, se acaba de llevar a cabo el head to head y ella ganó por Asia, justamente. Ay, no, el head to head, no, perdón. El top model, déjenme lo quito, el me top model equivoqué. lo ganó. El top Mira, model, ella ganó por Asia. Míralas, aquí están las ganadoras y ve que, y es una chica tan linda, me proyectó tantas cosas en el head to head, más allá de ganar lo del modelo, a la hora de estar modelando y de estar ella luciéndose, mira, la vas a ver, la quiero poner aquí, encuentras a una chica cálida, una chica solidaria, ve, está con la chica, ahí le dice que ella es la que ganó, que haga su pasarela, y realmente me pareció que estaba viendo una Miss Mundo. sí, Dije, es que mira, mira, India tiene una particularidad. Primero que pertenece a la mancomunidad y sabemos que el Miss Mundo, tenemos también que decir las cosas que no son tan positivas, sí tiene un sesgo a los países de la mancomunidad. sí, Y eso nos está pegando ahorita en este Miss Mundo, particularmente en las islas del Caribe que pertenecen a la mancomunidad. ajá, Pero independientemente de eso, India se ha ganado tan legítimamente sus coronas de Miss Mundo. Han sido unas extraordinarias reinas de belleza, sí. todas. Manucci no daban un peso por ella e hizo un reinado maravilloso. Y ahorita pues ya está trabajando como actriz y le está yendo súper bien, ¿no? Dejó su carrera de medicina, dijo, bye bye, me dedico a la actuación, ¿no? Pero Claro. todas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con India? Que llegan preparadas, enfocadas. No son de estas que están, a ver, véanme, las circunstancias, sus actitudes, sus conocimientos, son las que hacen que las voltees a ver. O sea, de una Ujú. u otra manera las voltees a ver. Yo, la verdad, si ganara India, para mí no sería ninguna tramoya, ¿eh? La verdad es de No, que la para mí niña, tampoco. no. Otra chica que mm, no creo que vaya a ganar, pero a mí me ha llamado mucho la atención es Martinica. Sí. Tiene una Martín, aura muy poderosa. de hecho, yo lo acabo de publicar antes de meterme contigo a la sesión, bueno, ya a a la Aclara transmisión. eso porque van a decir que Carahuisa se metió con cookies. No, No, acá, aquí al en vivo. No, la gente luego al hace unas vivo, historias. sí, no, en el en vivo. Sí, Decirte que yo creo que a Mariel y yo le tenía mucha fe en Top Model. Una fe tremenda porque me gusta mucho su estilo de pasarela. Me encanta ese sí, tipo de pasarela de una mujer alta, espigada, elegante. A mí, yo le tenía mucha fe, pero tuvo Marieli un mal circunstancial. No, no por ella, circunstancial. Antes que ella modelaba la super top model de Martinique. Era sí, antes que Marieli sí, en el orden. Ay, no, pues es que era tan difícil para Marieli porque la chica de Martinica, tú la veías en la pasarela y te embobabas por ella, porque es claro. muy buena y tiene Ujú. esa belleza exótica que acapara la atención. Pero que además la ven noble, linda, transparente, como de esa nobleza que le gusta coronar a la señora Morley. Sí, entonces ni hablar, ¿no? O sea, sabemos que las chicas de los países caribeños, anglosajones, particularmente, Trinidad y Tobago siempre anda ahí. O sea, Trinidad y Tobago es un Sí, país también referente del Miss Mundo.
siempre llevan proyectos muy interesantes. Yo la verdad creo, ojalá me equivoque, que las oportunidades para el continente americano están muy limitados. O sea, Están más en el Caribe. y ahorita ya son 8 lugares entre el Caribe y el continente americano. O sea, si se meten de nuestras chicas latinas 2, Continentales, 3, digamos. 2, 3, va a ser bastante. Sí. Ahora, ¿tú ves Sí. a Marieli que pueda, por lo que ha hecho, aunque no ha sido la ganadora ni ha figurado mucho más que en el de deportes, crees que pudiese colarse a ese top 10 por América y el Caribe? Al top 10 lo veo complicado, pero sí que clasifica al top 20. Acuérdate que los No, top 20. me refiero que sea del top 40. O sea, Sí, porque va a haber sí, 10, es que van a ser 10 de un sí, continente, pero 10 de acuérdate otro, que 10 sí, pero acuérdate que ahorita no son 10, ya son 8. Ya hay 2 que están metidas porque así es, dentro de las 40, sí, o sea, es ganarse el lugar entre 8. 8. Yo le tengo fe. Yo la verdad sí tengo fe en que ella lo pueda lograr, en que haya mostrado, porque también otras cosas que se van fijando durante la competencia es que sean chicas de buen comportamiento, que sean accesibles, que Esto sean, lo tiene. y eso lo tiene. O sea, eso Algo lo que me ha tiene. gustado es que a ella, si bien aquí tengo las imágenes, es que a ella, esto me ha encantado, la han requerido, no es la única, pero es de las pocas, que la han requerido para muchas entrevistas. No tuve Mira, la oportunidad de hablar con ustedes porque llegamos muy tarde, como a las 2, 3 de la mañana aproximadamente. estos son los en vivos que ella hace, se comunica muy bien con la gente, está muy cercana a todos, pero mira, luego la llevaron ahí en el lobby, la están en los pasillos del hotel, la entrevistaron para un noticiero, luego por ahí aquí hablaron de lo que pasó y lo que hizo la Miss Mundo México, y está ella ahí, entendiéndole quién sabe cómo a la gente de la India que habla el inglés muy extraño, y ahí estuvo ella, dando, pues, una muy buena imagen para la organización, ahí la entrevistaron, Sí, habló excelente, entonces creo que no ha ganado los retos, claro, es evidente, ya lo sabemos, pero sin embargo, Cara, siento que ha dado motivos para que la volteen a ver. mira, sí, yo también estoy de acuerdo en esa parte. Yo lo que confío es en esa parte, en lo que corresponde a su comportamiento en Sí, competencia, porque eso es lo que hace que las jalen. Otro detalle, tenemos que ser muy claros. Julia Morley sí es una persona que se fija en la importancia que una organización le da a su concurso. La prueba es que en los últimos años por América, los países que más han estado clasificando de las latinas, países sí, latinoamericanos, Brasil y México, son las 2 organizaciones que le han agarrado la onda al Miss Mundo, que le han dado su valor al Miss Mundo, y Julia suele premiar esa parte. como esa Pero lealtad. sí, la lealtad la premia y la premia bastante. Eh, ¿De qué va a depender esta parte? Yo lo que considero es que Marieli se puede colar porque yo veo al contingente latino débil, lo veo muy débil. Y ¿Cuál es finalmente, el no débil? ¿Cuáles serían las que se salvan de no padecer esa debilidad? pues para mí es Brasil. O sea, la que yo puedo decirte, sí la veo en el top 40, sí o sí, de las latinas, es Brasil. O sea, a ella sí o Sí o sí sí la está veo. ahí. Y las demás pueden hacer algo y dentro de ese algo, ahí sí por el impacto visual, por la serenidad, porque te diste cuenta en el head to head que la mayoría de las latinas no manejaban el idioma, que esa es una limitación en el Miss Mundo. En otros concursos no importa tanto, pero en el Miss Mundo sí importa que lo hables, no perfecto, pero que te puedas comunicar en el idioma. Por eso están llamando a Marieli, porque Así Marieli es. ni lo habla. Entonces, Brasil también lo habla. Entonces, eso lo que lleva es de que son chicas que comunicativamente hablando te pueden representar un continente. Yo Por eso es ejemplo, lo hay un que, caso muy particular que es Venezuela, que sí lo habla, que se lució en el head to head porque sí, nadie la tenía en el mapa,
¿Y cómo la ves? Yo creo que se pero, podría colar. y sin embargo no clasificó en el head to head. No. No. Clasificó ahora en el top model, que es otra cosa, ¿verdad? Sí, claro. Y además eso le da un pasito, ¿eh? Una O sea, visibilización. sí le da un pasito. Acá el tema es que Julia Morley trae sus conflictos con las venezolanas. Ujú. Tiene sus conflictos porque sabe que ella ya cuando se percata que en el Miss Universo y que Venezuela siempre privilegia el Miss Universo al Miss Mundo, ya le empezó a dar la vuelta. Yo creo que Venezuela la que le podría quitar un lugar a México hoy por hoy es Venezuela. Es Venezuela. Y son Yo, roomies, fíjate, y yo a la que veo dentro está Brasil. Yo a ahorita la Brasil. estoy viendo, yo a Brasil la estoy viendo adentro, porque Una que Brasil tiene, se me hace muy estratégica, como que sabe cómo jugar enredar sus telarañas, siento como que sabe muy bien todo, es la de Estados Unidos. sí, bueno, Estados Unidos viene bien. A mí me sorprendió que por América, pues fueron casi, en el head to head, fueron casi puras caribeñas. Sí, claro. Puerto Es Rico que, también está fuerte en oratoria y todo, que no ha clasificado tampoco. Va a haber sorpresas a la hora de escoger a las que faltan por cada continente. Va a haber grandes sorpresas, ¿eh? porque también se hablaba muy fuerte y ha ido en picada República República Dominicana. Dominicana, Y ha ido eh, bajando. ha ido bajando, pero Puerto Rico también le entiende al Miss Mundo. O sea, Sí, también es un sí. país, Y es muy ajá. inteligente y habla el idioma muy bien. Otra que se puede colar, son muy buenas en Miss Mundo las jamaiquinas, Sí, claro. ¿sí? O sea, Ecuador me ha jamás, gustado, ¿eh? Ecuador me ha gustado. Habla el sí, inglés también. habla inglés, pero son chicas que se han metido, que están en la misma circunstancia. Incluso Sí. estaban haciendo una evaluación que leía en la mañana y estaban haciendo con los retos que llevamos ahorita, que por América estaban claras como 2, 3 y el resto va a ser una rebatinga, pero volvemos a lo mismo. Está también metido el Caribe. A ver, del Caribe, ¿cuáles serían, Cara, las que de plano sí o sí están ahí? Sería definitivamente Martinica, Martín, está Trinidad y Tobago que ha dado motivos, ¿verdad? sí, me gusta. Y quizá eh, Puerto Rico, Puerto definitivamente Rico, también me gusta. Puerto Rico, entonces ahí ya estamos con Por ejemplo, Guadalupe no la veo, No, yo este, tampoco. ¿verdad? No. Surinam, ya ves que podría ser, Surinam puede ser, ¿eh? sí, podría ser Surinam, Camerún, perdón, me equivoqué. Camerún no, ay, perdón, la otra que habla en holandés, que está acá, Curazao. Curazao, Sí. puede ser, pero yo veo, Mm, entre Martinica y Trinidad y Tobago, Puerto Rico son a las que veo más como clasificables. del Caribe, fuertes, Y fuertes, fuertes. acuérdate, Y nos luego quedan acá viene 8 Brasil, que lugares. va sí o sí. Brasil va sí o sí. Y la demás es un pleito casado entre Estados Unidos, Venezuela, Venezuela, México, México. Guatemala me ha estado gustando, no sé si le alcance, ya veremos. Ojalá, Bolivia, Bolivia a es mí muy me gusta, guapa. Guatemala me gusta, su participación Nicaragua es en muy todo. bella y como que Mm, ha Bueno, sobresalido. Nicaragua ha mejorado desde que el triunfo de Shainis, aunque es en otro certamen, Sí, Nicaragua en los certámenes de belleza ha despuntado de una manera bien interesante. así es, así es. Bien ¿Qué más? interesante. Porque hay otros países, definitivamente El Salvador no, Belice no, No, Panamá no me encanta y no es nada contra el país. Estamos hablando de las candidatas y su posición en el certamen. Colombia, muy bella, pero como para otro perfil, sí, ¿verdad? Sí, es que hay muchas Perú, que, Perú la siento débil, aunque es bella y alta, la siento débilona. es que sabes cuál es el tema, volvemos a lo mismo. En América lo que yo estoy viendo en general es una crítica generalizada, es que seguimos pensando en que el contoneo, la pasarela, ¿qué dice la media vuelta a la inversa? Sí, O sea, eso es sí, lo que cuenta y pues no cuenta. Aquí sí. no cuenta. Entonces yo estaba viendo las páginas de algunos, de algunos Creadores de especialistas, contenido, ajá. creadores de contenido, sudamericanos particularmente, y no, el día 1 la mejor fue Sutanita, el día 2 dije, pues no estamos en Miss Universo.
Claro, es Yo que se decía, repite el patrón. espérense a los retos, yo, Sí, espérense a los retos, y es cuando ya vamos a empezar a saber qué onda. Entonces, mientras nosotros estemos inmersos en esa dinámica de tipo de concurso y que los preparadores de las reinas están sigan en igual. esa dinámica, vamos a estar siempre en desventaja con lo que pasa con las asiáticas, particularmente India, para mí es un referente de preparación de las chicas para lo que debe de ser. Sí. Es un referente, otro país, que por cierto es una de las que también me gustaría que ganara el Miss Mundo, Sudáfrica. ¿Cuál? Sí, Sudáfrica, mira, aquí estaban preguntando, Tony Carmona dice, ¿y Sudáfrica? Sudáfrica. De ahorita yo no lo vi, pero Sudáfrica para mí es una de mis favoritas a ganar el Miss Mundo. Y Sudáfrica es un país que también le entiende al Miss Mundo de principio a fin. En este caso, fíjate, lleva un proyecto parecido al de Marieli, porque Ujú. también su trabajo es de salud mental, ¿ok? Sí, Solamente que ella, déjame ver, aquí está, lo que está haciendo es trabajar con las comunidades que son vulnerables por parte de este tema que tenemos de marginación, porque ella trabaja la marginación que existe entre la comunidad étnica, sabemos que tienen un problema étnico muy fuerte en Sudáfrica, y cómo reorientar a esos niños a través de un sistema educativo que se enfoque en mejorar las condiciones de los niños en materia de salud mental desde chiquitos, desde que están en sus primeras etapas dentro de las escuelas. Fíjate, es que en salud mental hay muchas que ahora se enfocaron a eso. Eh, También es muy interesante y a mí me parece que tiene este engranaje perfecto porque es una chica que se comunica bien, es una chica que ahí la lleva dentro del Miss Mundo y que además es guapísima. Me parece una mujer bellísima la sudafricana. Entonces, si quieres seguir Julia Morley por esa línea de tener mujeres espectaculares, la sudafricana podrá ser una opción. es muy bella. Ujú. Preguntan acá, a ver, fíjate, vamos a voltearlos a ver tantito, ya está muy alborotada mi estuche de joyas de la corona. Dice Melvin, ¿cuál es su opinión acerca de lo que pasó con Miss Inglaterra? Ah, pues habría que estar ahí porque estuvo fuerte, es delicado. Es muy delicado. Teníamos muchos años que en Miss Mundo no se presentaban situaciones así. Sí había habido, para que sepan. Sí. Y esto se dio mucho a principios de los 2000, justamente cuando fue la transición entre el fallecimiento de Eric Morley y ¿Y que doña se Julia? quedara Julia, habían surgido este tipo de situaciones. Preocupante por dos situaciones. La primera, porque se trata del país de origen del certamen. De por sí, Miss Sí. Mundo, a partir ahorita no recuerdo bien el año, pero dejó de transmitir la televisión inglesa, el certamen, ha perdido credibilidad en su propio país de origen, y el hecho de que haya sido la chica inglesa la que haya hecho estas declaraciones para medios de comunicación ingleses y que bueno, ya se disparó en todo el mundo, de que ella pues se sintió agredida por un trato pues Pues como escort, se sintió sí, como entretenedora de hombres. entretenedora, es correcto. Quería encontrar la palabra correcta para que no tengas problemas ya No, ves no tengo, no. ok, No, porque ya no. ves que luego hay Sí, no, problemas, no, no. Pero te ok, voy a decir algo. En los setentas, porque decían, el Miss International no ha pasado. En los setentas hubo un gran escándalo en México, precisamente con la hermana de Thalía, que denunció, Ernestina Sodi, Ernestina denunció, Sodi. en su momento denunció que allá se sintió tratada de la misma manera. Acá en el Miss Tierra, Uh, en el 2013, nuestra Cristal Silva también dijo, hubo cosas raritas, ¿verdad? sí, Entonces, o sea, de que ha habido en todas las plataformas, ha habido. No, no significa que esté correcto, sino que pues las plataformas deben de cuidar más eso. Y en este caso en particular, me dicen, no me mandó oficio la chica ni mi amiga, la de Inglaterra, resulta que comentan que es amiga del príncipe William. Entonces digo, pues la cosa puede escalar a niveles más altos. claro. Ahora, falta ver, porque también tenemos que ver las dos versiones, como en todo, Sí, claro. porque casi siempre cuando se dan este tipo de situaciones, Cuquita, o sea, se van dando más casos. Sí. Y en esta situación
ella fue totalmente aislada, simple y sencillamente, primero, la organización Miss Mundo no emitió ningún comunicado, la chica se retira y ya tiene candidata, porque Inglaterra no se podía quedar sin candidata, Fue lo que vi, dije, ¿por qué hay otra ahí ya? porque es el país anfitrión. Ahora, sí puede haber consecuencias porque Julia incluso ha sido premiada por la realeza. Sí, claro, ella es dama, no es caballero, pero es dama. Entonces, vamos a ver si esto no escala a situaciones más importantes, ¿no? Políticamente dañinas, Ujú. destructivas, digamos, para ella. Ahora, puede ser también que la chica se haya sentido, pues, aludida por algo, y sabemos también que hoy en día, ay, perdóname, ¿Sabe? Eres alérgica a los conflictos, yo lo sé, Carabuza. ay, no, el hecho de que esta situación pueda puede ser una interpretación de ella, pero si lo está manifestando de esa manera tan clara de que las llevaron con puros patrocinadores, hombres, y que las pusieron a conversar, eso tenía mucho tiempo que no se daba, ¿eh? Ya salió otra chica diciendo, en mi año también, de hace poquito. No me acuerdo si era la chica ¿de dónde fue? De acá de América, de Ujú. Paraguay, la del año antepasado, dijo, bueno, yo no lo había querido decir, pero en mi año también nos llevaban a entretener a empresarios. Entonces ya empezó, como tú dices, a salir otra y otra y otra. Porque eso puede desmantelar. Miss Mundo tuvo crisis muy fuertes, producto de actitudes, de acciones que no Sí, eran propiamente correctas. Entonces, esto sí da para que se analice, ¿eh? sí, que Para que se se analice resuelva muy y bien que y que se resuelva. políticamente también pues haya soluciones asertivas, porque Ahora, se puede desmantelar una organización ya para ¿verdad? siempre. Y además, también puede ser creíble por el país en el que se está dando el Miss Mundo, donde este tipo de Sí, acciones el son machismo a todo lo que da. son una práctica común en India. Así es, así es. Común, Así es, práctica común. Ujú. común y aceptada socialmente y así es. Es el rol de unos y otros. Así es. Entonces, Sí, pues sí es un tema a investigarle. Le voy a sí. investigar. Sí, 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 yo creo que sí, para meternos a profundidad, yo también. Diar Girol, así es. Por eso no estoy de acuerdo que digan que este formato, de lo que hablabas tú, de que no se confundan en América creyendo que la dinámica es igual a Miss Mundo, que Miss Universo y Miss Mundo es lo mismo, no, ¿verdad? No. Ujú. Dice, este formato es injusto para las latinas, cuando la verdad es que las latinoamericanas son las más débiles en el Miss Mundo. Por acá dice Lalo Banda. Pikachu sí, pero, o sea, el show es dependiendo del concurso al que van. No sé si me di a entender. Están hablando de que hay que saber diferenciar el tipo de reina o cómo, con cuál estrategia va al Miss Mundo y con cuál estrategia va al Miss Universe. Y también la fanaticada que entiendan que no son el mismo, que es No, no lo distinto. mismo. Y aunque nos guste el Incluso, show, la pasarela y todo, no es igual. mira, yo te puedo poner un ejemplo muy claro y lo vivimos aquí en México con Andy Mesa. A mí me tocó conocer un poquito, no, nunca la traté porque no traté yo a Andrea Mesa, pero sí el hecho de que Andrea para el Miss Mundo, yo te puedo decir que se preparó a conciencia. Yo al principio, yo no le tenía fe a Andrea. Sin embargo, ella se aplicó de una manera para el Miss Mundo. Ella tenía ciertas características y cualidades muy Miss Mundo. Una, deportista de alto rendimiento. Sí. Número dos, su pasarela, el modelaje, su porte impecable, pero ella se preparó mucho para el Miss Mundo. Si ustedes ven a la Andrea Mesa del Miss Mundo al de Miss Universo, por eso tuvieron que pasar 3 años, porque ella tuvo que quitarse el chip de Miss Mundo para ponerse el chip de Miss Universo, Sí. porque no es lo mismo. O sea, si tú quieres nada más, pues hoy mañana este y pasado el otro, no les funciona. Ya Ella ves, Tailandia estuvo en noviembre en uno y ahorita está en el otro. ¿Y qué está pasando con Tailandia, no? Sí, Sí, o sea, no es sí. tan fácil el cambiarse el chip de un concurso dinámico, pasarela, exposición, a un concurso que se basa en retos de clasificación y en una final que te determina todo. Porque Ahora, con el no hay una celo, final, ¿mandé?
con el celo de la señora Julia, no es lo mismo como Andrea, que va y queda de virreina en Miss Mundo y luego va a Miss Universo y hasta la felicita a la señora Julia en un evento, a que vengan a recalentar su imagen en el Miss Mundo. Es diferente. Sí, también eso es correcto. Incluso a Julia no le molesta que las chicas egresadas de Miss Mundo vayan a otros concursos. Vayan, pero Jamás ha que tenido. vengan. Ujú. Pero que vengan, dice, si me estás viendo a mí como segunda categoría, O el premio de consolación. yo prefiero que digan que yo te formé. Sí, entonces Ujú. eso también hay que observarlo. Y nada que la corona el domingo, el sábado que entra, pero pues no sabemos porque nada está escrito, pero bueno, de acuerdo a lo observado, así puede ser que ocurran las cosas. Comentarios actuales. Chugui003. Desde que se fue a Canadá, se vio que estaba interesada en prepararse para el internacional. Se refiere a Andrea Mesa. Andrea Mesa. Y por acá dice Héctor Santucci. Por fin una invitada respetuosa, imparcial y con clase. Ay, Héctor. Ay, Sí. Qué bueno que lo muchas disfrutas. gracias. Sí. Yelitza Linares. Cookie llegando desde Venezuela, acaso en las 12:15. Ay, qué bueno que no andabas en un carruaje, si no ya estarías arriba de De una veras, calabaza. Venezuela tiene 2 horas más que nosotros. Sí, sí. Y van a decir que más coronas, y pues sí, tienes razón. Acá, Felipe BC. Héctor, estos tipos que invitas Coquita no me gustan, les encantan, chicos. En esto es como miscelánea, hay de todos los sabores y colores y les disfrutan, ustedes No, les y además disfrutan. para todas las opiniones, porque si a mí me empiezan a preguntar, chicos, que el maquillaje, que si el vestido, yo no soy la experta y lo tengo que decir. Lo mío es la comunicación, las causas sociales, los proyectos de belleza con propósito. Sí, Ahí. Entonces, pues tú necesitas variedad. es muy difícil que tengamos analizando a las chicas del Miss Gran aquí a Caragüiza, pues. No, ¿En no, dónde entra la labor social en el 3 giros, patada transversal interna? Pues no, ay, no no, entra. bueno, después ya hablamos del otro concurso, es que vi el Miss Tailandia y bueno. Un día me encantaría que estuvieras, tú que tienes otro perfil, cómo otras personas de otro perfil ven a un perfil totalmente opuesto. Esto sería increíble Claro, también. sí, sí, Sería muy interesante. Un interesante. catalizador distinto. Sí. Para reírme un rato. Sí, para reírnos, es que sí se vale, es diversión. No hay que perder de vista que a las chicas hay que apoyarlas, pero que tanto ellas como nosotros los fanáticos, pues lo disfrutemos con el aprendizaje que conlleve, porque pues poco decidimos Caragüiza sobre la decisión que tomará la organización. Claro, o sea, nosotros nada más vemos nuestros puntos de vista desde fuera, pero desconocemos, perdón, muchísimos de los intereses que existan. Es un casting en donde Ujú. a veces dices, ¿quiere el país coronar a su candidata o no? El país lo que quiere es la difusión del país. Otros sí quieren a la ganadora del país. Otros querrán que no usted decida por la ganadora, pero las condiciones comerciales son estas y estas y estas. O sea, hay mil formas de arreglar. Que a veces se coincida que la más popular sea la que gane, que bien. Y a veces dicen, tramoya, aquí todo estuvo arreglado. No arreglado, pero las decisiones los fanáticos no las tomamos. Sí, es correcto. Nosotros nada más estamos para ponerle salsita al Y disfrutar. al guisado y a disfrutar. Nosotros le ponemos chile al mango, pero no fabricamos el mango, chicos. Sí, es correcto. Así. Alison D. dice, el caso de la paraguaya que comenté yo hace un momento, cara, dice, fue por parte de los organizadores puertorriqueños y por eso hay más cosas de amor y los demandó. Ah, miren. Ah, Entonces ok. no habló de la Morley, habló de la organización que produjo el evento en Puerto Rico. Muy bien. Bueno, es que ese año de Puerto Rico estuvo bastante polémico, en plena pandemia, Se tuvo que hacer en 2 partes. en 2 partes. Yo sabes que tenía temor, ya ves que se desató en pleno, ya se declaró la guerra entre Pakistán e India, ya estando en concentración. Sí, Yo sí. dije, no, les va a volver a pasar lo mismo que cuando fue, ¿dónde fue? Fue en Kenia o en Nigeria en los años 2000, Que y se, pasó lo mismo. y que se tuvieron que ir a Londres de manera emergente para la final del Miss Mundo. Dije, no, no les vaya a pasar eso. No sé Pero si tú te afortunadamente no. enteraste, pero 3 semanas antes de empezar el certamen, estamos hablando entonces de mediados de abril, eh, corrían fuertes rumores a nivel luego no era en los foros, o me refiero en los temas de belleza, era a nivel político de la India. Empecé a leer unos portales por otros temas y que me voy enterando, peligra
que se concrete la organización de Miss Mundo en la India, por esto, pero no era desde el punto de vista de los certámenes de belleza, era desde el punto de vista socioeconómico de lo que estaba pasando en la India, y en los certámenes, acá en la línea de certámenes nunca se coló la información. Qué bueno, porque se hubiera hecho un argüende del tamaño del mundo. Sí, claro, no, Entonces, ya hubiera empezado todos toda la los seguidores. fanaticada a Si vamos decir, a ver, de por sí, si te has dado cuenta, es en lo general, salvo ahorita el de Miss Universo, porque se determinó muy pronto que iba a ser en Tailandia, pero quienes todavía apuestan por hacer certámenes fuera del país de origen de la organización, les ha costado mucho trabajo encontrar sedes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. O sea, se ha el año complicado pasado Miss mucho. Universo se hizo acá porque Raúl Rocha no tenía, nadie aceptó y él mismo se encargó, sin patrocinios de nadie, de su bolsa sacó el certamen a como pudo, y bueno, pues se la jugó, porque ni modo que voy debutando y no tengo dónde. De Sí, buenas no, que tenía más o menos las conexiones y un capital limitado que se notó para hacer el certamen. Pero bueno, eso es nada más para ponerle marco a los comentarios acerca de cómo a veces se dan las cosas y la fanaticada no conocemos. claro, ¿no? Y además, afortunadamente, pues encontraron a Tailandia en esta ocasión y el apoyo que está teniendo Nahuatl. Este, Aguad estaba más listo que nadie. Es sí, como la prima que nadie saca a bailar, hasta un tango te hace. sí, pero Miss Mundo todavía, perdón, Miss Universo, que ya tendríamos tema de De conversación. conversación, nada más Sí, de ese tema. organizacionalmente tiene muchas cosas todavía sorpresitas que nos va a estar dando, ¿eh? Yo espero que para bien, porque yo siento que están creciendo internamente. Raúl Rocha venía por el tema del skincare, ya platicaremos, porque ahí sí tengo conocimiento de fuentes muy veraces de cómo venía por el tema del skincare, donde incluía un certamen de belleza, y entonces se sabía de lo del skincare, sabía moverle, pero no a lo otro. Y la aventaron de repente, organízate una quinceañera sin saber bailar vals, pues estuvo medio No, difícil. claro, estuvo tremendo. Y el Miss Mundo, te he de decir, regresando al certamen que estamos En mi ahorita, mundo, así es. hay que ponerse a pensar, no quiero ser fatalista, no quiero ser ave de mal agüero, pero debemos de entender, lo que acabamos de decir, que Julia tiene 85 años. Entonces, hay que ponerse a ¿Cuántos pensar años le quedan? cuál es el futuro del Miss Mundo, eh, con Julia, obviamente, o sin Julia. Por eso Si el hijo se también va a hacer caso, va a ser algo delicado, ¿eh? es difícil, ¿eh? Es A mí no me complicado encanta el hijo. sí, es complicado que pueda tomar las riendas. O sea, y eso va a generar un boom y una transformación del concurso muy fuerte, muy fuerte. Entonces sí, tenemos que ir como evaluando cuál es la tercera etapa, ¿no? Esa tercera etapa del certamen de Miss Mundo históricamente hablando. Claro. Ujú. Déjame les prendo la mecha. ¿Cómo ven, chicos, que para dentro de 5 años lo compren a Watt? ¿Cómo ven? Imagínatelas. Naguada hasta Grisil. Resulta que es el dueño de Mismundo De Miss tras el Mundo. fallecimiento de la señora. Imagínense, Yo no me imagino, imagínense. no. No, bueno, ya habría gente aventándose de Chapultepec en la Sí, bandera y ¿no? todo. De la En Torre todos, Latino, de la Torre de la Estela Latino, de Luz. con tan mala suerte que caen en un camión de basura y se los lleva. En fin, chicos, todo eso podría pasar. A ver, les leemos. Omar Olaya Castro, Julia le debe dejar a Vanessa, ella sabría guiarlo. ¿Tú cómo ves? No es tan Mira, fácil. no, no es tan fácil que lo desprendan de una familia, porque el certamen Miss Mundo tiene, ustedes conocen cuando hay entornos o empresas de carácter familiar, casi siempre lo que se busca es generar la herencia. Y Sí, si algo tiene Miss Mundo es de que su origen es familiar, herencia. es una Pero además empresa para familiar. Vanessa, imagínate Vanessa así como, ay, sí lo agarro. No, no es nomás de agarrar un certamen No, internacional. no. Que Ahora podría, Vanessa lo ganó, pero no la veo como empresaria a ese nivel, desde mi eh, óptica. y además necesitarían, en todos los sentidos, lo que Ujú. sí es empezarse a rodear de gente que tenga habilidades, ¿no? Pero no significa que puedan tomar las riendas. Te digo, es una empresa familiar. Nada Sí, más con eso, sí, es sí, sí, familiar. sí. Y seguro está legislada, o sea, más bien, como así está dentro de la ley estipulado todo.
Digamos que que el certamen Miss Mundo incluso ya está heredado, ¿no? Sí, sí, claro, claro que sí. Dice Pikachu Cookies, con lo que sí se va a quedar Nahuatl es con Miss Universe. Puede ser, lo veo muy probable, lo veo Yo bastante también lo veo probable. probable, ¿eh? Sí, 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 lo muy veo probable. probable, muy Sí, yo probable. siento que va Y era su agarrando para sueño. allá. Siento que va para allá. Ujú, Sí, yo también. así es. Ya vi ciertos, incluso no estando Nahuatl, en el Miss Universo del año pasado, ya vi ciertos toques de Miss Grant ahí. Sí, Esa, ahí. sí, Y yo ahora que también está pienso. directamente, pues más. Alison D dice, lo que hizo Trump lo va a hacer la Nahuala. Dice por acá Víctor Márquez. ¿Y cuándo harán el mismo mundo en México? Espero que pronto, ya nos lo merecemos. Seguimos esperando, Morley, ¿para cuándo acá en México? Pues, pues yo creo que hay que ofrecer las condiciones, no sé, está Yo lo difícil, veo muy difícil y te voy a decir muy porque difícil. eh, no me quiero meter en temas así totalmente Sí, profundos de política, pero sí poder comentar que el enfoque actual del gobierno mexicano, no mexicano no es pro certámenes de belleza. totalmente. Sí, ahí no, 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 para Entonces, nada. no, 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 no. De hecho, hace poco, me voy a salir un poco del tema, pero hace Ujú. poco ya se legisló en el estado de Guerrero, ya está legislado, que están prohibidos los certámenes de belleza, o sea, que los gobiernos, tanto municipales Apoyen como a los estatales, certámenes de belleza. apoyen a los certámenes de belleza. Yo lo publiqué, de hecho, No que este, no se hagan, pero que no los patrocine el gobierno. que no los patrocina el gobierno, es correcto. O sea, no puede haber inversión pública en los En certámenes de belleza. certámenes de, pero lo puede organizar particulares sin problema. Y sí, este, sí lo pueden organizar los particulares. Por eso es por lo que en México, regularmente, Julia, para hacer el Miss Mundo, sí se apoya mucho de gobiernos, ¿eh? Sí, Ella sí, sí se así es. apoya de gobiernos. Ujú. Mira, muy interesante lo que dice Chiwi003. Ay, no, ¿para qué quieres que hagan el Miss World en México? Aún no está preparado para un evento de esa magnitud, ya que no hay patrocinadores para los certámenes. Podría pasar lo mismo que Puerto Rico. Acá lo importante es que de repente, si no está, como dice Caragüiza, el gobierno ni la iniciativa privada listas para un certamen, pues ni a la señora Julia Morley le conviene. No, 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 por supuesto. Por eso ella se va, muchos dicen, ¿por qué es tan repetitiva en los países? Pues son los que les abren las puertas. Sí, Sí, ella se va donde le abren la puerta a la inversión pública, ¿eh? ajá, Ujú. sí, totalmente, totalmente. Dice acá Omar Guadarrama, análisis de Belice en el mismo mundo el año pasado, no sé, no me acuerdo ni de la candidata, pero bueno, ya, Tampoco. ya, ya algún día podremos platicar por pedido, algún día de situación, Sí, que lo digan y ya para investigamos y ya. investigar, ajá, porque sí sería muy interesante de pronto analizar ciertos temas, pero como les digo, no es nada más venirnos y sentarnos a hablar, a ti como a mí, a mí me gusta, no venía a decir Documentarnos. barbaridades, y las barbaridades que digo están fríamente calculadas, chicos. Sí, así es. No, para que Chile verde, no nos digan que perdón, como así como decimos una cosa, decimos otra, ¿no? decimos otra. Sí, no. Aquí nada, la sección de la chimoltrufia, a lo mejor a veces se nos va a dar. Chile verde. Caragüiza, ¿qué te pareció la apertura del concurso con los trajes típicos? ¿Verdad que fue una monada? Ay, sí, 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 a mí la parte cultural que ofrece siempre el Miss Mundo es de lo que más me gusta. Sí, Dos cosas. Una, Miss Mundo sí aprovecha la sede, precisamente como tiene vínculos gubernamentales, también entendamos eso. Entonces, eso le ayuda a abrir los espacios en donde el lugar sede de la competencia lo puedes ver, puedes compenetrar en él a través del concurso. Y la otra es el fomento siempre a que en un detalle, en algo que tenga que ver con este aspecto cultural, resalte tu país, resalten tus costumbres. Entonces, esos dos elementos a mí del Miss Mundo, qué bueno que han pasado los años y no se y ha no pierdes perdido ese toque. esencia. No lo pierde. Y las chicas, a mí lo que me encanta es cuando portan eh, Trajes dos cosas, típicos. porque las ponen a portar siempre los trajes típicos o algo de la vestimenta del país. Eso es bien interesante. Así como después ellas representar
sus atuendos para alguna manifestación cultural, ¿no? O en muchos años ha sido las danzas, ¿no? Las famosas danzas del mundo, que para mí es uno de los grandes toques del Miss Mundo. Me extrañé las danzas del mundo porque me gusta mucho verlas brincotear, con sus trajes, porque pues le dan una identidad muy propia. Además hacen una buena mezcla musical, ¿eh? Hacer Sí. la mezcla musical no es cualquier cosa, la tiene que hacer un buen DJ y me gusta mucho cómo lo han estado manejando. No, Pero y sí, luego es el sello. la complicación de elegir a las chicas que van a participar en danzas del mundo, aunque no forma parte de un clasificatorio, lo han dicho toda la vida, o sea, las que participan en danzas del mundo no se ganan un lugar, digamos, necesariamente, pero el seleccionar los países, algo que rescataba esta Vanessa cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con ella, es que me decía que lo que se fijan es el orgullo con el que lo estás haciendo. Sí, porque para decir uno sí y otro no es muy Muy difícil. subjetivo. Y a ella que le tocó casi cerrar a ella con un floreo de riata que bien que lo hechizó y me encantó por la estrategia, ¿verdad? Sí, Porque lo hechizó, lo hizo parecer real y fue lo que ella podía hacer y me gustó mucho. claro. Sí, no, lo que sí, ya después platicamos un día de lo de Vane, porque Vane ya ha platicado mucho, dice, no, yo donde yo me sentía perdida y lo supo desde el principio en el reto de talento. A ver si lo hacemos tú y yo y que nos acompañe Vane, la voy a Sí, invitar. sí, sería súper interesante. Tercia de Reinas se va a llamar. Así es. Por acá dice Alison D. Sí, ya debe hasta estar membretado ese testamento, retomando lo que platicábamos de Julia Morley. De Yuramo, sí, pues claro. Pero por supuesto, ella nada de que va a aprovechar el mail del testamento, ¿no? Ella ya lo tiene hecho hace mucho. Roberto Díaz, Cuquita, el 31 será la final del Miss World. Top Model of the World y The Man of the World. ¿Reaccionarás a todos? A ver, permíteme, mire. Ya reaccioné a todos de una vez desde ahorita, porque ese día no sé cómo vaya a estar la cosa. Por adelantado, chicos, les reaccioné Oh, por a Dios. todos Y ellos. además, algunos tienen bien poquito tiempo de diferencia horaria. Si el horario me permitiera, pues a ver si con un suero puesto y todo, No, pero porque tú quieres que no, dale al Miss Mundo, porque yo voy a estar ahí. no, la prioridad es mi mundo. Y si me quieres acompañar, te lo agradezco. Ay, sí, me encantaría. Ya Bueno, me pues estoy ya está, ya quedó amarrado. invitando. Reaccionamos al mismo mundo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Así. Así vamos a reaccionar, pero bueno, ya quedó el pacto, pero oye, no importa la hora que, bueno, es que va a ser en sábado o domingo, para nosotros, ya no sé, hay que El checar, 31 es es sábado sábado, 31. sí, pero va a ser sábado en la mañana para nosotros. Bueno, sí, yo me voy a despertar como quieras, y tú también, lo hacemos en Pero bata y no es con tubos, madrugada, ¿eh? mejor. La diferencia es que ahora sí va a ser sábado por la mañana, porque no me acuerdo nada más si el horario 7 u 8 de la noche de Ahorita India. mismo, a ver, déjame verificar, ya lo sabía, pero se me olvidó, la verdad, Sí, déjame porque verificar no va a ser aquí, madrugada, ¿eh? Va a ser mañana de sábado qué para nosotros. maravilla. Ujú. Déjame ver acá, mira, déjame le pongo horario actual de Telangana. Hora actual en Telangana, India. Telangana, India. Ya para que sepamos Sí, perfectamente. Hora actual en cualquier ciudad de Telangana. Es que es estado. Telangana en Idevarar. Bueno, allá ahorita en este instante es lunes 26 de mayo, o sea, ya es mañana. Y allá son las 10 de la mañana sí, son 12 horas. y Pon tú que media. sea a las 8 de la noche de allá, para nosotros es 8 de la mañana. Si empieza a las Porque 7, son 12, pero son 12 horas sí, y 12, media. Ah, no, 2 horas exactas. 12. No, no, ¿Sí? mira, son las 10:04 y aquí son las 10:30. Sí, son 12 horas y media. Son 12 horas y media, yo te había dicho esa, son 12 horas y media adelante. Entonces, si nos dicen que es a las 8 de la noche, acá sería a las 7 y siete y media. media de la mañana. Ajá, por eso te digo, va a ser de mañana. Ay, qué padre, sí, eso Sí, me va a no encantar. como nos pasa cuando es en China, ¿no? Ahí sí nos dan Ya una. me ha tocado estarme maquillando a la 1 de la mañana. Sí, no es Así, horrible. ha de decir que trabajará la señora. Sí, sí, muy feo. ¿A dónde A se ver, doy? yo voy llegando y la señora está apenas con el rímel, ¿qué es eso?
Acá dice, Aileen García Ságuez dice, en América, El Salvador sería una excelente sede para Miss Mundo. Julia y Cristina lo visitaron, de veras, fueron. Sí. Y el presidente le echa muchas ganas a todo eso, Y además él sí le gusta todo esto. bastante. Podría Sí, ser. sí, así es. Y Enrique ya, Villafranco ya dice, que nos lo traigan a América. sí, y nos encantaría, a mí sí me gustaría estar en toda la ceremonia, estaría muy Yo si bien fuera en en esa final. Centroamérica sí me iría a un Miss Mundo, sí, claro. ¿Verdad? Nos ponemos de Sí, acuerdo, compramos el sí. paquete juntas. No, yo China no, 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 ahorita me dice, ¿más ir a Tailandia? Pues no, la verdad no, no. tampoco, no. No, no, así es. Y fíjate que debuté como creadora de contenidos cubriendo el Miss Universo y me llevé muchos sinsabores. Entonces, de ir a Tailandia, que me pase más o menos lo mismo, no me encantaría. Como creadora de contenidos. Ir Claro. como fanática, muy maravilloso. Pero ya como creadora de contenidos, cambió la historia. No, cambia completamente. Y aunque tú vayas, yo, por ejemplo, al Miss Universo, fue mi primer Miss Universo, ¿eh? Sí. Al que ¿Este? sí, el de México, por supuesto. Yo no había ido Ah, mira. a ningún concurso de Miss Universo. Bueno, obviamente Miss Mundo es mi sueño ir a alguno, ¿no? Pero de Miss Universo fue este. Me traté de ir en más modo fan, Pero pero al no, no final tuve pudiste. la fortuna de que me empezaron a buscar seguidores. Sí, claro. Claro, sí, ya te cambia la dinámica. Cambia Y me tuve totalmente. que salir de volada porque me invitaban algunos, no, que vamos a ir a un bar o a algún lugar, no, me tuve que regresar porque yo tenía comprometida transmisión. Claro. Ya, Sí, total. te vuelves más responsable. Sí, yo te había invitado a mi meet and greet y no pudiste llegar porque algo te Sí, salió, me acuerdo. sí, es correcto, no porque llegué ya tarde aquí. Ujú. Sí, 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 así pasa. A ver, antes de irnos, ¿nos queda tema pendiente de Pues platicar? yo Creo creo que que no. ya tenemos más o menos quiénes son. Bueno, yo nada más quiero recapitular. Ajá, Tenemos, por ejemplo, de Europa, yo a quienes me gustan, primero quienes me gustan y quienes veo fuertes, que es diferente. Irlanda está muy fuerte, sí. veo fuerte Irlanda, independientemente de que la chica no me parece así como la más espectacular, pero ha hecho Bella, muy, ajá, pero a mí de que me gustan España, me gusta Francia, me gusta Alemania, que ajá, puedan estar en ese top por Europa. Por América, ya lo comentamos, o sea, sí, yo siempre pondré a México, nunca lo quito de un claro. top, jamás. Entonces pongo mis esperanzas en En Marieli, México, en Brasil, Brasil, Trinidad y Tobago, yo creo que va a estar ahí. Va a ajá, estar Martinica, yo la veo muy, muy sólida. Puede sí, estar Surinam, puede estar Surinam, Guyana, puede sí. estar también espero que alguna centroamericana, o bien Sería, yo creo que sería Guatemala. Guatemala si fuera Centroamérica y Me gustaría. Sudamérica, posiblemente Ecuador, además de Brasil. Ahí por ¿Y ahí pueden estar. Venezuela se puede colar o no la ves que de Claro, plano? Venezuela también, por supuesto, y creo que en esta ocasión tiene posibilidades de colarse. En el caso de Asia, pues Tailandia yo sí la veo fuerte, además de India. Para mí son las dos más fuertes. O sea, ¿sí Este, verías coronada a esta niña de Tailandia? Sí. no la veo coronada, yo no la veo coronada. Yo veo más coronable a India, Ujú. sinceramente. O sea, ¿Cómo ves a Filipinas? no la veo como otros años, así con la fuerza de una representación filipina. No, no, No la ves. definitivamente creo que ¿sabes qué ha pecado mucho Filipinas? Las ensayan y las preparan de más. Entonces se Entonces están ven sobreensayadas. sobreensayadas. Ese es el error que he visto mucho en las chicas filipinas para el Miss Mundo. Como que quieren repetir la fórmula de Megan, pero Megan fue Megan. Sí, claro. Era poderosa desde el principio. Una que me ha llamado la atención, un algo, así como, hay una que se me diluyó, la veía muy poderosa por Europa y se me diluyó poco a poco, se me ha ido diluyendo, es la de Polonia. Pero puede Ujú. ser que pase por el cupo y por el continente. Pero una de las que también algo me causa de Asia, así como gustito, es la chica de Sri Lanka. Algo tiene, Claro, sí, 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 Sri Lanka a mí me encanta. Me encanta, algo tiene. sí. ¿Y sabes quién? Luego no las clasifican por las situaciones también, digamos, sociopolíticas, pero a mí me gusta la chica de Líbano, ¿De dónde? de Líbano.
Ah, de Líbano. de Líbano, pero Sri Lanka, por Es una supuesto, chaparrita, pero muy aplomada, ¿eh? muy aplomada. Sí, sí me gusta. Bueno, y el continente que a mí, yo Oye, tengo y mi Oceanía, perdón, favorito, y Oceanía, cara, Oceanía. Tú ves Australia, pues nada más Australia, quizá Nueva la otra Zelanda, es New Zealand, que también como que ha destacado un poquitín ahí. Pues es que Oceanía, ¿quiénes son? Nada pero más nada son más. Australia, no me refiero, pues es que nada más Oceanía es Australia, Nueva Zelanda y qué otro país. Pues están, Ma- Guam, que están, no, no, no es cierto, no es, Guam está más, es isla de acá de Asia. de Asia. Bueno, sí tenemos algo, ¿cómo se llaman estas? Se me fueron ahorita, las Islas Cook, por ejemplo, están allá también. ¿Pero está concursando? No. Eh, no, es que sabes que casi no están concursando de De Asia y de Oceanía, Oceanía. de Es que te digo que nada Oceanía. más está Nueva Zelanda Sí. y Australia. Bueno, a reserva de que ya las tengo tan perdidas pero no, casi no hay, por eso unieron esta ocasión a Asia con Oceanía. Asia con Oceanía. Casi siempre a Oceanía lo juntan con África, casi Sí, siempre. sí, y ahora fue Pero con es que Asia. ahora África trae muchísima Hay representación. muchas. Yo, De ese, ¿cuál te gustan? De ese continente. primero decirte que a mí lo que más me encantaría es que gane una africana. Muy bien, Yo, sí, a mí yo también. voy por las africanas este año. Me encantaría, es posible que no se logre porque no son tan apreciadas, salvo las Pero una africana sudafricanas. negra, porque no es lo mismo una africana negra que una africana sudafricana blanca. No, 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 no. Ah, a mí eh, me gusta mucho Uganda, sí me gusta, Uganda, ujú, Somalia, sí, Namibia, man, es muy guapa. Sudáfrica. Son las que del continente las que me gustan. Pero yo hice un post, que ahorita nada más que no las anoté, hice un post y me salieron 12 favoritas de África. O Hay sea, bastantes. es que traen muchas cosas. Proyecto de belleza con propósito, formación profesional, léxico muy bien plantado. Viene muy fuerte África, muy fuerte. Por Zimbabue me eso encantas, Zimbabue también, me gusta mucho. Angola trae lo Angola. suyo. O sea, puse 12. La chica que ganó ahora lo del head to head, que no, sí, fue la Zambia, de Zambia, me gusta mucho. Zambia fue la que ganó el head to head. África viene muy bien. Y a mí me encantaría que ganara una africana y me encantaría que ganara una africana negra, o sea, de raza negra. A veces me decían, no, no les digas negra. Digo, pues es que su piel Soy negra, la yo no raza negra. y Ujú. no lo digo despectivamente porque me criticaba, me dije, al No, contrario, si yo hay algo que aprecio es a las mujeres de ese tipo, ¿no? sí, Me encantaría, sí, sí me gustaría una africana. Y si no fuera de raza negra, es preciosa la sudafricana, entonces creo que no haría mal papel. papá, es muy, muy Miss Mundo, Y muy ¿verdad? preparada, está muy preparada para Miss Mundo. Yo el Es único pero que le pongo, que tampoco espero, pero un poquito, es que la su edad. siento como muy rellenita. No, sabes yo que le pongo el pero que está bien chiquita, tiene 20 años, su edad. Ay, mucha vida. Yo Es la de veo las más, ahora que estuvo con esta niña del Valle, cuando estaban ella ganó el mejor traje de diseñador de África y estaban juntas, la entrevistó y las dos traían un vestidito strapless apretadito y las dos eran un festival de lonjitas sí, encima pero pues digo, pero acuérdate de Rolín, ¿eh? era así, Sí, Rolín, sí, sí, Rolín no era delgadita, no, y exacto, entonces, se la llevó. Ujú. sí. Sí, Además, sí, en algún momento lo curvilínea se nos quita a todas. ah, sí. Pues En algún más o menos momento. dije quiénes me gustan de cada continente, esperemos Sí, sorpresas. las anoté para luego platicar. Nos faltan, bueno, obviamente nos faltan los dos retos que nos pueden mover un poquito, nos falta multimedia y nos falta belleza con propósito. Nos va ¿Cuándo a se mover, acaban los retos? ¿Cuándo se acaban? se acaban, no me acuerdo si belleza con propósito es el miércoles jueves. Se va a dar el resultado final en la final, o sea, valga la redundancia, o sea, pero el top sí se va a dar antes. ¿Cómo ves? Depende, es que, pero bueno, a confirmar por cara, ¿cómo ves si hacemos un resumen previo el viernes? ¿Cómo vemos todo?
y Yo luego por la ya a noche. las pocas horas, 12 horas después, estaremos haciendo pues ya la transmisión de la final. Yo podría más o menos a las 9. No Sí, sé a mí no si. me importa, si me dices, me organizo de tal manera que a esa hora, en perifolio y todo, y aquí estoy. Y Hoy aquí. probé, mira, cara, en 15 minutos fue esta vez, mira, tan Tú, mal no estoy. mira, mejor tú ya estás como toda una reina y venme yo Ah, de domingo familiar. sí, no, es que se me fue la luz desde temprano. Entonces dije, no, pues no voy a hacer en vivo hoy, porque pues no va a llegar nadie. De repente que llega, ¿cuánto falta para Miss Universe, Argentina? 20 minutos. Tras. Llegué así en safe. Dije, mira lo que hace la necesidad, Sí, así es. Pero ¿verdad? mira, eh, sí, si nos ponemos de acuerdo el viernes, sería genial porque ya tendríamos un panorama, digamos, más completo, Sí, porque claro. nos faltan dos retos muy importantes. Este año, ojo, hasta donde yo tengo información, espero que sí sea así. El head Ajá. to head hizo las funciones de la entrevista con el jurado, ¿eh? Ah, ¿de veras? De hecho, ya no es la primera vez que ocurre. Esto ya ocurrió en el año de Vanessa. Ah, No ¿de hubo una veras también? entrevista como tal, ¿eh? Sino que nada más las llamaron, les dijeron, a ver, ¿tú por qué quieres ser Miss Mundo? Así, una preguntita. Tan, tan, Uy, órale, a la que sigue. O sea, no hubo una entrevista como tal, fue el head to head. por Y también en el año de Carolina, justamente por eso yo te hacía de Carolina Bialewska, también, Vialewska. también ocurrió lo mismo. O sea, por eso seleccionó el jurado personas del head to head y para ellos esa fue su entrevista con el jurado. O sea, no todo el tiempo hay una entrevista a puerta cerrada, súper Ya ven, estructurada. chicos, de pronto hasta quieren que lo transmitan y ni hubo. Ajá, Sí, no, 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 no. O sea, ya ha habido años en los que no hay una entrevista así tajante, formal como tal. formal, Pues no. mira, ya puse 9 p.m. Caragüiza el viernes 30 de mayo. Ya en mi Perfecto. agenda para acordarme, entonces ya lo tenemos y luego vemos a qué hora es el certamen. Estamos hablando de que tal vez 7:30 de la mañana, pues ya estemos otra vez conectadas para hacer hacer, ¿cómo se llama? El en vivo, la Tú ya reacción vas de a estar ahora con, en emperifollada perifollada. y yo con mi pijama. ¿No ves que he hecho lives en Ay, qué pijama? bien, Hay que qué verlo, hija. maravilla. Sí. De hecho, sí. Pues te voy a decir que ya me voy a hacer, pero no va a estar listo para ese día. Me voy a hacer las locuras de Cookie. Va a ser es como un forro así que del color piel y le voy a poner tubos. A veces voy a hacer los en vivos en tubos también. Como no Ay, tengo cabello, yo me voy a poner tubos aunque no tenga cabello, chico. sí, no, De va a estar repente. padre. O te Sí, pones sí, una, para divertir. sí, como para que sea divertido. Ay, yo igual, a lo mejor sí me agarro el mis mundo, yo en mi pijama, Ay, qué maravilla, pues una pijamada de mis mundo. una Estaría muy pijamada de bien. mis mundo. Sí, Así recién es. levantados vamos a estar Sí. para ver el Pues mis mundo. mira, entonces ya quedamos. Próximo Ok, viernes, salvo que tú por alguna razón que te salga, aunque viernes ya de tu trabajo como que se sí, complica más entre semana. sí, viernes es el día que se me complica menos, de hecho. Entonces ya que quede. Próximo viernes, chicos, en vivo, Kiko, todas mis joyas con Caragüiza. Vamos a ver ya lo previo y las predicciones brujeriles y de la cabeza. Las mías van a ser de bruja y ella de la inteligencia, No, del cálculo, le vamos a meter ahí ¿sí? jiribilla a todo. Sí, a todo, Kiribí, a las 9 de la noche el próximo viernes. Y el Perfecto, sábado, a la hora que sea, primero Dios, nos vamos a ver para transmitir y reaccionar Caragüiza y Cookies a la final del Miss Mundo. perfecto, pues ya quedamos. Te agradezco muchísimo el tiempo, la A paciencia, ti la confianza. porque estuviste hoy un día bastante ajetreado de actividades y es un placer compartir contigo. Muchísimas gracias. Mira, por acá están fanaticada. Dice, ojalá puedan invitar a Ricky el viernes también. Ricky, no que no les gusta. Si les encanta. La hormona mata a neurona, chicos. Con Ricky estuve un ratito en el Miss Universo. Sí, ay, chicos, para que se pongan celosos. Sí, estuve un rato con Ricky, Es en el Miss maravilloso el Universo. Ricky, es todo un personaje. Sí, Pues qué maravilla, le voy a decir, a ver dónde anda, si anda volando bajo, no, para ver si tiene el tiempo, le voy a correr la invitación. Y bueno, pues entonces nos vemos el próximo viernes, 9 de la noche, cara. Que tengas una semana maravillosa. gracias. Cuídate mucho. Cuídense, chicos.
Y yo por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, nos vemos. Estamos en contacto.